allá la Biblia en Lucas 18, Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Cuando tengan la cita decimos amén. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Pueden sentarse. No sé cuántos habrán leído este pasaje bíblico. Pero, hermanos, la Biblia dice, ¿verdad?, en San Juan 5:39, que tenemos que escudriñar las Escrituras, ¿verdad? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Quiere decir que cuando estudiamos la Biblia tenemos que analizarla, pedirle al Espíritu Santo que nos revele. Y aquí hay sabiduría, hermanos, en este pasaje acerca de qué posición tenemos nosotros como creyentes. Y aquí este pasaje bíblico nos muestra 2 posturas, ¿verdad? Dice que la del fariseo y la del publicano. El fariseo era una persona religiosa, conocía la palabra y buscaba cumplir la ley. Sí, tenía una postura religiosa. Y el otro era recaudador de impuestos. Estas personas trabajaban para Roma y los judíos los veían a ellos como traidores, porque ellos cobraban los impuestos. Y claro que ellos se llevaban un porcentaje de lo que recaudaban, por lo cual tenían dinero, ¿verdad? Eran ricos. Podemos ver la historia de Zaqueo. Zaqueo dice que era un hombre muy rico. Y cuando Cristo llegó con Zaqueo, ¿verdad?, dice que la vida de Zaqueo cambió. Y dice: si he defraudado a alguien, le voy a cuadruplicar, ¿verdad?, lo que le he quitado. Entonces, hermanos, ¿cómo veía el fariseo al publicano? Con resentimiento, ¿verdad? Lo veía como un pecador. Pero él no se veía como pecador. Él se veía como autosuficiente, que estaba bien con Dios, ¿verdad? Y hermanos, y la manera en que ora uno y la manera que ora otro, podemos ver de qué manera entendían, ¿verdad?, lo de Dios. Uno lo entendía de una manera y el otro lo entendía de otra.
Eran diferentes las oraciones que estaban haciendo, ¿verdad? El fariseo, ¿qué representa? Representa a aquellos que confían en su propia justicia y obras. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Nadie se va a salvar por obras. La salvación es por fe. ¿Estamos de acuerdo? Pero este creía que estaba bien. Y la oración del fariseo, en lugar de ser una oración, era un monólogo. Se estaba hablando a sí mismo. Él no estaba platicando con Dios, se estaba hablando a sí mismo. A veces tenemos que también saber orar. Y si no sabemos orar, pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a orar. ¿Amén? ¿Qué hacía este hombre cuando estaba orando? Se autoalababa. ¿Sí? Yo soy bueno, yo esto, y él se autoalababa a sí mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que revela la autoalabanza? Orgullo, soberbia, ¿sí? Y hermanos, también lo que revela era la incapacidad de este hombre para reconocer su necesidad de Dios y de su gracia. Y en cambio, contrario, ¿verdad? El contraste al fariseo estaba el publicano. Aquí el publicano era considerado un pecador, un traidor por su colaboración con el Imperio Romano. Pero ¿cómo se presenta ante Dios? Se presenta con humildad. Y también reconocía la necesidad del perdón de Dios, ¿sí o no? La frase que utiliza el fariseo, ¿qué dice? Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que poseo. Aquí lo que muestra, ¿verdad? Es una práctica religiosa rigurosa. No quiere decir de que él esté mal cumpliendo la ley. Lo que estaba mal era lo que estaba en su corazón. ¿Sí o no? Ese era lo malo. No que cumpliera la ley. Aquí, esta oración carece de la verdadera humildad y contrición que Dios busca. Y por otro lado, el publicano, con su súplica sincera que decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador, ¿o no? Esa era toda su oración. ¿Cuántas palabras tiene esta oración? ¿Y qué es lo que demuestra la oración del publicano? Una actitud de arrepentimiento genuino que resuena con la gracia divina. Y este relato, hermanos, subraya la enseñanza de que la justificación ante Dios no se logra a través de obras o de méritos personales. A veces nosotros oramos a Dios y más bien lo que estamos haciendo es presentando una queja. Señor, yo te sirvo. Yo hago esto, yo hago el otro, ¿sí? Y a veces nos estamos quejando delante de Dios por todo lo que hacemos, ¿sí? Voy, a veces de madrugada, y hago esto, me gasto esto, y Señor, y empezamos nosotros a veces parecernos a la oración del fariseo. Cuando nosotros debemos orar de diferente manera ante Dios. Porque según Crónicas 7:14, dice que para que Dios oiga la oración, primero tiene que haber humillación. Si se humillare en mi pueblo, ¿verdad? ¿O no? Si buscaren mi rostro,
si se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré la oración, dice 2 de Crónicas 7:14. Entonces tiene que haber humillación, ¿verdad? Y hermanos, dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Y Jesús aquí está narrando esto, y la frase final de Jesús dice, ¿verdad? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, ¿verdad? Esto refuerza la idea, ¿verdad? Y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Cómo estamos buscando a Dios? ¿De qué manera lo estás buscando? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu postura? Hermanos, delante de Dios no debe de haber ningún rasgo de soberbia, ni de altivez, ni de orgullo. Tenemos que ir en total contrición. Todo nuestro ser contrito, ¿verdad? Está hablando de espíritu, alma y cuerpo. Dice que delante de Jesús se doblará, dice, toda rodilla. A veces nuestras oraciones no son de esa manera, son oraciones de soberbia. Y el contexto histórico de este pasaje se sitúa, ¿verdad?, en un momento en que Jesús estaba en su camino hacia Jerusalén, enseñando a sus discípulos y confrontando las actitudes religiosas de esa época. Los fariseos, hermanos, era una de las sectas judías más influyentes. Los saduceos, ¿verdad?, también. Y hermanos, conocidos por su estricto cumplimiento de la ley y también el énfasis que ellos tenían en las tradiciones judías. Y Jesús, hermanos, repudiaba todo eso, ¿ok?, por el corazón de ellos. Sin embargo, hermanos, su religiosidad podía llevar a la hipocresía y al desprecio a los que ellos consideraban menos justos. Ellos despreciaban a las personas, ¿sí o no? A los que ellos creían, inclusive a los que no eran judíos, a los gentiles los llamaban ellos perros. Imagínense ustedes la altivez y la soberbia, cuando para Dios no es así. Si hay algo que el Señor decía, hermanos, es que tenían que tratar bien a los extranjeros. ¿O no decía eso Dios? A las huérfanas, a los huérfanos, a las viudas. Era una orden de parte de Dios. Y ellos, hermanos, aparentemente obedecían la ley, pero ellos la transgredían. Y esta parábola se dirige a aquellos que se sienten seguros de su propia justicia. Yo voy a la iglesia, yo ofrendo, yo diezmo, yo le sirvo, y ya crees, ¿verdad?, que ya compraste el cielo, ¿sí o no? Y te paras aquí y a veces dices tú, nadie hay más santo que yo, ni hay alguien aquí mejor que yo, ¿verdad?, que lleve las cosas. Cuando resulta que dice la Biblia que para que tú seas el primero en el reino de los cielos, tienes que ser el más humilde y el que más sirve. ¿No dice eso la Biblia? Entonces, a veces nuestra posición no es conforme a los pensamientos de Dios. Esa es la religiosidad. Y Jesús, hermanos, utiliza esta narrativa para desafiar las normas sociales y religiosas de ese tiempo. ¿Sí? Recordando que el reino de Dios no es para los que se creen justos, sino para los que reconocen su necesidad de Dios. Para ellos es el reino de los cielos. Sí, la parábola de Lucas nos invita
a una reflexión sobre nuestras propias actitudes hacia Dios. ¿Qué actitudes tienes, verdad? ¿Cómo te estás presentando a Dios en tu carácter, en tu manera de hacer las cosas y de tomar decisiones? ¿Cómo es tu postura y tu forma de ser delante de Dios? ¿Sí? Hermanos, aquí sabemos, ¿verdad? Estamos viviendo en un mundo donde de manera frecuente se mide el valor de las personas por sus logros, por sus apariencias. La gente, ¿verdad?, dice que a como te ve, te trata, ¿no dice así? Si yo voy bien entrajado, ¿verdad?, con una buena corbata, bien rasurado, perfumado, buenos zapatos, me bajo de un buen carro, ¿cómo me va a ver la gente? Pero si me presento, ¿verdad?, con mis zapatos rotos, mi pantalón roto y todo desaliñado, ¿cómo me van a tratar? La gente te va a tratar por la apariencia. Pero, hermanos, Dios, ¿qué es lo que ve? El corazón. ¿Qué les decía a los fariseos? Ustedes son como sepulcros. Se ven bien por fuera, pero por dentro están llenos de corrupción. Y nosotros nos dejamos llevar por las apariencias, ¿verdad? Y este relato, hermano, nos recuerda que la verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en la humildad, ¿sí? En el reconocimiento de nuestra fragilidad delante de Dios. Dice Jesús: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Imagínate la humildad de Dios, la humildad de Jesús. Dice que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios, dice Filipenses capítulo 2, sino que se humilló y se hizo hombre. Y en esa condición se humilló más, que tomó una toalla y una vasija con agua y le lavó los pies a sus discípulos siendo Dios. Y nosotros, porque ya tenemos una posición, ya no lo podemos rebajar a eso. ¿Sí? A veces, por ejemplo, si tú llegas aquí y te digo: hermano, te doy una escoba, a ver, barre. Tú vas a decir: no, yo sirvo aquí en la música, ¿verdad? O yo predico, o yo hago esto, pero eso no lo hago. Recuerdo que una vez a un hermano yo le dije: ¿verdad? Ayúdame con esto. No, pastor, yo por eso ya pasé. Imagínense ustedes, y a veces las personas se creen que están mejor con Dios, se sienten más espirituales, ¿sí?, que todos los demás. Y resulta que al que tú ves último, resulta que está mejor espiritualmente que tú. La postura que tenemos delante de Dios es determinante para nuestra condición espiritual. Porque Dios no le va a dar su naturaleza divina a alguien arrogante o a alguien soberbio. Sí, las virtudes de Dios son para las personas humildes, para las que aman, para las que buscan a Dios como necesitados, ¿o no? Para eso es, para ellos es lo de Dios. Entonces, hermanos, aquí nos recuerda que la verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en la humildad y en reconocer que somos frágiles, que dependemos totalmente de Dios, que no somos más que polvo, y lo que tenemos o somos es por Él, no por nosotros. Y preguntémonos, hermanos, ¿nos comportamos como el fariseo, confiando en nuestras obras y menospreciando a quienes consideramos inferiores? ¿O nos acercamos a Dios con el corazón abierto
reconociendo nuestra necesidad de perdón y gracia. La invitación es humillarnos ante el Señor, a buscar su compasión y a ser conscientes de que sin Él no somos nada. No somos nada delante de Dios. Y la práctica de la humildad y el arrepentimiento, hermanos, no solo transforma nuestra relación con Dios, sino que también nos capacita para relacionarnos con los demás desde el amor y la comprensión. Es uno de los factores para que la iglesia camine en unidad, para que sea como un cuerpo verdadero. Amén. El reconocer nuestra debilidad nos permite extender gracia a quienes nos rodean y fomentamos una comunidad de amor y de aceptación. Y el contraste entre las actitudes opuestas del fariseo y el publicano hacia Dios, ¿cómo se muestra? Aquí vemos las oraciones de ellos son diferentes. Amén. Mientras que la oración del fariseo es larga. La oración del fariseo dice que tiene 29 palabras en el griego. Y la del publicano es breve, solo 6 palabras. ¿Sí? Pero eficientes. 6 palabras, pero eficientes, ¿verdad? Y aunque las dos oraciones empiezan de manera idéntica, dirigiéndose de manera personal a Dios, las dos palabras que siguen en la oración del fariseo convierten al fariseo en el actor principal. Yo, después yo, y al último, yo, ¿verdad? Es el actor principal ahí. ¿Dónde queda Dios ahí? Relegado. ¿Sí? Aquí, ¿verdad? Dios queda reducido a ser el complemento indirecto en la oración del fariseo. Y hermanos, en cambio las palabras siguientes en la oración del publicano invierten la gramática. Aquí es diferente, ¿verdad? Y el efecto es que Dios permanece como el actor principal en la oración del publicano. Se vuelve el complemento, el publicano es el complemento indirecto y Dios es el directo, ¿verdad? Amén. Dice, sé propicio a mí, le dice, ¿verdad? El primer versículo y el último indican que lo que causa la inversión del resultado esperado es la actitud de cada uno. El publicano ora con humildad y remordimiento, incorporando el cuerpo entero e ubicándose lejos para mostrar su vergüenza, y por su actitud penitente, ¿cómo se va a su casa? Justificado. Amén. En cambio el fariseo sabe, ¿verdad?, que vive moralmente, pero en vez de glorificar a Dios, se enaltece y menosprecia a los pecadores. Y aquí vemos, ¿verdad?, que lo más importante de su identidad como fariseo es su actitud. Podemos verlo cuando Jesús sanaba a las personas en el día de sábado, ellos brincaban. Ahora les voy a decir una cosa. De acuerdo a la ley, Jesucristo nunca quebrantó la ley. Porque había en la ley extensiones para hacer el bien. Dios lo permitía. Pero ellos eran tan rigurosos que ellos no lo permitían. Lo que Dios permitía, los fariseos no lo permitían. Y se fueron en contra de Jesús. ¿O no? Y Jesús se los dijo: ¿quién de ustedes, si su animal cae en un hoyo, no va y lo saca? ¿O no?
Era una de las extensiones permisivas de Dios en la ley. Y dice, bueno, si, ¿qué no vale más este que es hijo de Abraham que un animal? Pero los fariseos decían que no. ¿A qué iban al templo ellos? A juzgar, ¿o no? A contradecir al Hijo de Dios. Jesús iba a hacer lo bueno al templo y ellos iban a hacer lo malo. Y a veces, hermanos, en la iglesia es así. A veces llegamos a juzgar. O llegamos inclusive a confrontar a los hermanos. ¿Sí? Cuando resulta que la iglesia no es para eso. ¿Para qué nos reunimos aquí? ¿Cuál es el motivo de la reunión, hermanos? Adorar a Dios con todo nuestro corazón, en humildad y amor, ¿verdad? Para con nosotros y para Dios. Ese es el motivo de la reunión. Pero a veces nos olvidamos de ese objetivo, de ese motivo. Y comenzamos a hacer todo lo diferente. ¿O no? Entonces, a veces traemos ciertas actitudes, ¿verdad? Que en lugar de ser bendecidos aquí en la casa de Dios, de salir justificados, a veces nos estamos yendo como de esta persona, ¿verdad? Que hablamos hoy. Entonces tenemos que ver qué actitud estamos trayendo delante de Dios. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Sí? Si vienes enojado, pues dile al Señor, ayúdame a quitar lo enojado. Por ahí a lo mejor te peleaste con alguien, pues perdónalo. ¿O no? O a lo mejor no, las cosas no te salieron bien. Sí, pero dice la Biblia que tienes que echar toda tu carga aquí al Señor. Señor, aquí está todo el costal, ¿verdad? No me siento bien, pero ayúdame, necesito de ti. Sí, pero a veces nosotros eso lo estamos nosotros aplicando contra las personas. Amén. Entonces, hermanos, Jesús con su mensaje de amor, de perdón y misericordia, desafió directamente las enseñanzas de los fariseos. Su enfoque en la compasión hacia los marginados, su énfasis en la fe por encima de las obras y su reclamo de ser el Mesías, ¿verdad? El Hijo de Dios. Todo eso, ¿qué es lo que generó? Entrar en conflicto con la visión legalista y cerrada de los fariseos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué Jesús criticó a los fariseos? Por su hipocresía. ¿Sí? Su legalismo excesivo, su falta de comprensión de la verdadera naturaleza de Dios. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de Dios? Lo primero que asoma dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos viendo que el amor de Dios es mucho mayor por sobre todas las cosas. Es incomprensible. Y la humildad, hermanos, de Jesús, la compasión y la misericordia es lo que sobresale, hermanos, de manera grande, ¿verdad?, en nuestro Dios. Y a veces nosotros ni somos compasivos, ni somos misericordiosos, ni amamos como debemos hacer. Y la iglesia, la obra, está hecha por el amor de Dios. Y lo que debe de prevalecer en la iglesia es el amor, ¿o no? La compasión, la misericordia, el perdón. Si tu hermano te ofende 70 veces, y no te digo 70, sino 70 veces 7. Pero a veces con una que nos haga ya no los toleramos, porque nos falta amor. ¿O no?
Porque el vínculo de la unidad, ¿qué es? El amor. Necesitamos el amor de Cristo. Necesitamos ser humildes, ¿verdad? Aprender de Jesús. Y en el Evangelio de Mateo, hermanos, Jesús describe a los fariseos, dice, como sepulcros blanqueados, ¿verdad? Por fuera, hermosos, dice, pero llenos de corrupción por dentro. ¿Y de qué los acusa a los fariseos? De buscar, ¿verdad?, la aprobación de los hombres en lugar de la aprobación de Dios. Y también nos acusa de poner más énfasis en las apariencias que en la verdadera piedad. ¿Sí? Jesús se enfrentó a los fariseos porque su legalismo y su enfoque en las apariencias estaban en conflicto con su mensaje de amor, de perdón y de misericordia. ¿Sí? Jesús creía que los fariseos habían perdido de vista la verdadera naturaleza de Dios y habían convertido la ley en un peso insoportable para el pueblo. Ellos flagelaban al pueblo con la ley. Y lo podemos ver en esa mujer adúltera que le pusieron a Jesús. Dice, la ley dice que la apedreemos hasta matarla. ¿Sí o no? ¿Dónde estaba el hombre que había adulterado? A ese no lo llevaron, me imagino que era cuate de ellos. ¿Sí o no? ¿Estaban quebrantando la ley? Sí, porque tenían que llevar a los dos. Pero nomás llevaron a la mujer porque era más susceptible, más frágil y era más fácil. El otro a lo mejor lo hubiera agarrado a golpes. A lo mejor no era tan fácil llevárselo, pero se llevaron nada más a la mujer. ¿Y qué les dijo Jesús? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Cuántos adúlteros habría en ese montón de gentes? ¿Cuántos fornicarios? ¿Cuántos mentirosos? ¿Cuántos homicidas? Que no soportaron la acusación de Jesús. Y le dijo a la mujer, ¿verdad? ¿Dónde están los que te acusan? Señor, ya se fueron. Dice, pues ni yo te acuso. Vete y no peques más. Ahí se muestra la misericordia y el perdón de Dios. Pero nosotros, ¿qué hubiéramos hecho? Hubiéramos hecho todo lo contrario. Pues de una vez, apedrena, ¿verdad? Y a veces nosotros andamos apedreando a la gente. ¿O no? Yo quiero que, vamos a terminar. Mateo 23, versos del 5 al 7, ¿verdad? ¿Qué dice? Mateo 23, versículo del 5 al 7, dice, antes hacen todas sus obras, dice, para ser vistos por los hombres, pues ensanchas, ¿qué dice? Y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen maestros, ¿verdad? Que es, yo soy importante, ¿verdad? Hay muchos que llegan a la iglesia de esa manera. Yo soy muy importante en la iglesia. ¿Será cierto? Yo, para mí, el único importante aquí es Jesucristo. No quiero decir que no sean importantes, pero para mí el más importante es Dios. ¿O no? Ahora, ¿qué dice Mateo 23, verso 28? Así también vosotros, dice, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro, dice, estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces, hermanos, para que tú puedas tener la aprobación de Dios, ¿cómo tenemos que ser? Porque a lo mejor a los hombres tú puedas engañarlos. A los que no conocen la palabra, tú quizás los puedas engañar. O a los que no tienen comunión con Dios, que digas verdad. Pero hay personas que tienen discernimiento.
Hay personas que ven, ¿verdad? Y que saben cómo deben de comportarse delante de Dios. Entonces, hermanos, la iglesia, para ser como tal, tenemos que venir con una actitud que agrade el corazón de Dios. Por eso dice la Biblia que donde están 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, dice que allí estará Él en medio de ellos. Entonces, si vienes con la actitud del fariseo, tú no vienes a reunirte en el nombre de Jesús, vienes a reunirte en tu nombre, ¿o no? Entonces, la actitud que tenemos que tomar aquí es una actitud de que necesitamos, ¿verdad?, de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Amén. Vamos a ponernos de pie. Estas personas que hacían, no hacían de corazón las cosas para Dios. Dice la Biblia, ¿verdad?, que todo lo que hagas, hazlo como para Dios. Nada hagas por contienda, dice, ¿verdad?, ni por vanagloria. ¿Cuántos alguna vez que han estado, vamos a poner, en un evento, o a veces, cuántos a veces servimos aquí, ¿verdad?, de alguna manera, cuántos lo hemos hecho por contienda? O que a veces hemos echado habladas a las personas, o le hemos servido, por ejemplo, un plato de mala gana a la persona, o no llegamos y no queremos a veces saludarlo porque como que no te cae muy bien la persona, ¿verdad? Traes algo en contra de ella. Esas actitudes son actitudes de fariseo, ¿o no? Entonces, hermanos, tenemos que pedirle perdón a Dios, porque si alguna vez lo hiciste, entonces tú estás en deuda ahí con el Señor. Tenemos que pedirle perdón a Dios. Señor, no estoy haciendo las cosas bien. Cuando servimos a Dios, ¿cómo tenemos que hacerlo, verdad? Si tú vas a servir a Dios, pero llegas a servirlo de mala gana, o no quieres, a veces no queremos ni salir de la casa, y venimos a veces hasta enojados a servir de mala gana. Eso es una actitud de fariseo, ¿o no? Cuando alguien te da la mano y tú no quieres darle un buen saludo en el nombre de Jesús, si estás molesto con esa persona, esa es una actitud de fariseo, ¿o no? O a veces cuando te pesa algo para Dios, es una actitud de fariseo, porque todo lo que hagas tienes que hacerlo con amor para Dios. Tu vida misma le pertenece a Dios, lo que tú tienes le pertenece a Dios, y cuando tú niegas algo para Dios, estás con una actitud que a Dios no le agrada. No te vas a llevar nada, ¿sí? Ni la buena ropa, ni tus títulos, ni tus posesiones, nada de eso le sirve al Señor. Le sirve tu actitud, tu corazón entregado totalmente. Eso es lo que le sirve a Dios en la obra, en la iglesia. Todo lo que hagas, hazlo por amor a Dios. Bendito Padre Celestial, Dios maravilloso. Padre, nos ponemos delante de tu hermosa y bendita presencia. Dice el apóstol Pablo: examinaos a vosotros mismos para saber si aún estamos en la fe. Dice la Biblia que no nada hagamos por contienda o por vanagloria, sino tenemos que presentarnos, Señor, delante de ti, Padre, con una actitud, Señor, humilde, Señor. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si oraren, si buscaren mi reino, mi rostro, dice, si se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré esa oración. Estarán atentos mis oídos a la oración que se haga en ese lugar. Mis ojos, dice, estarán atentos, dice el Señor.
Sabemos, Dios, que tú eres, bendito Dios, lo más importante, Señor. Dice la Biblia, Señor, que de lo más vil escogiste para que lo fueran avergonzados los sabios. Señor, de la vileza de la vida nos trajiste. ¿En qué somos superiores, bendito Dios, si éramos viles? ¿En qué somos fuertes si éramos débiles? Y dice Señor, tú le dices a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Nada somos, nada tenemos, todo te pertenece a ti. Como dice Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de volver. Tú nos has dado todo, Señor. Fuimos bendecidos en los lugares celestiales, coherederos, Señor, de tu gracia, administradores de la multiforme gracia de Dios. Nos has dado privilegios que no merecemos. Ayúdanos a considerar nuestra postura. ¿Qué tipo de fe, Señor, y actitud estamos trayendo delante de tu presencia? ¿Somos religiosos o somos discípulos, Señor? ¿Qué somos delante de ti? Padre, quita todo el legalismo de nosotros, Señor. Toda actitud errónea, bendito Padre. Y pon, Señor, tu precioso y santo Espíritu, Señor, en nuestras vidas, que nos redarguya y que nos lleve a toda verdad, Señor. Padre, en tus manos yo pongo la iglesia. La curo con tu sangre preciosa, Padre. Padre, háblanos de manera personal y dinos, Señor, cuál es tu naturaleza. Que podamos entender, Señor, quién eres tú, Padre, y cómo piensas tú. Y quita, Señor, toda actitud que te desagrade, en el nombre precioso de Jesús. Padre, bendice a todos y cada uno, y que tu amor, tu paz y tu perfecta comunión sea con todos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios.
Dios los bendiga, hermanos.